Levante la mano si usted trabaja. Todos prácticamente, ¿cierto? Arturito trabaja. Levante la mano, Arturito, y usted hacía así. Yo pensé que Arturito era un tipo trabajador. ¿Ah? No. Prácticamente todos, ¿cierto? Los que no trabajan seguramente porque ya no están en edad de trabajar. ¿Sí? Hay personas que no están en edad, hay personas que no están en edad de trabajar, pero en efecto la mayoría de nosotros trabajamos. ¿Y qué es el trabajo? O sea, para la mayoría de las personas, o sea, hay una realidad, el trabajo es un medio, de ganarnos la vida. ¿Sí? O sea, trabajamos para ganarnos la vida, para pagar nuestras, como dicen los americanos, los bills, las facturas, las cuentas, eso es cierto. El trabajo sirve para eso. La ropita que nos ponemos, la comida que consumimos, el techo bajo el cual vivimos, todas nuestras necesidades requieren de plata, de dinero para poder ser suplidas, y la forma como suplimos nuestras necesidades es trabajando. Ahora bien, para nosotros como cristianos, el trabajo es mucho más que un medio de subsistencia. Para nosotros como creyentes el trabajo es mucho más que simple y llanamente ir y cumplir con un horario y recibir un pago. Va más allá, vamos a hablar un poco sobre eso. En esta mañana nosotros vamos a comprender cuál debe ser la actitud correcta de nuestro corazón y también la actitud externa que debemos tener en nuestra responsabilidad laboral, como resultado del hecho de que hemos sido realmente transformados por el Señor Jesucristo. En el contexto del pasaje de hoy, Pablo hace alusión a la esclavitud que en tiempos cuando Pablo escribió la carta a los Efesios era predominante, era una institución predominante en la vida económica y en la vida social del Imperio Romano. Es interesante, uno se imagina la esclavitud, obviamente no sé usted, pero por lo menos yo, cuando pienso en esclavitud, pienso en la esclavitud moderna. ¿Sí? La esclavitud moderna, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, cuando digo moderna me refiero a la más reciente, ¿sí? En donde los esclavos exclusivamente hacían trabajos pesados. Pero resulta que en tiempos del Imperio Romano no era necesariamente así. Sí, había esclavos que hacían los trabajos pesados, pero también había esclavos que eran médicos, contadores, maestros, artesanos, administradores. O sea, en la esclavitud de esa época había una diversidad de funciones que los esclavos desempeñaban, y la experiencia obviamente variaba. No era lo mismo el esclavo que era médico al esclavo que trabajaba en una mina. Ahora bien, esto es importante entender, porque muchas personas, yo he escuchado gente que no cree en el Señor decir, no, es que la Biblia aprueba la esclavitud. Mentira, la Biblia no aprueba la esclavitud. La Biblia simplemente está narrando algo que era parte de la vida de esa época. No es que la Biblia apruebe la esclavitud. Ahora bien, habiendo dicho eso, el objetivo de Pablo no es hacer una evaluación de la institución de la esclavitud, ni tampoco presentar ideas para reformarla. Eso es algo importante tener en cuenta para entender el pasaje, ¿sí? O sea, no es que Pablo esté avalando la esclavitud. No tiene nada que ver con eso. Simple y llanamente que el objetivo de Pablo no es transformarla, ni sugerir nada con respecto a ella. El punto es el corazón y cómo una transformación del corazón puede tomar una institución como la esclavitud y transformarla, pero desde adentro, desde el corazón de las personas. Esa es la idea. Entonces, ¿cuál es el punto del mensaje? Pablo busca enseñar cómo el señorío de Cristo debe o debía gobernar las motivaciones y las actitudes de los cristianos que formaban parte de esa estructura económica y social. Entonces, como venimos secuencialmente, aquí el apóstol continúa desarrollando un principio muy importante que vimos en el capítulo 5, el verso 21. Recuerde usted, Pablo dice que todos debemos someternos mutuamente, ¿sí?, en el temor
de Cristo. Entonces, ese principio que lo vimos en las relaciones entre el esposo, la esposa, los padres, los hijos, los padres, ya hablamos de todo eso. Hemos visto que ese principio no elimina las distinciones de autoridad. Sin embargo, sí presenta cómo esa autoridad debe ser manejada, entendiendo que es una autoridad delegada por el Señor. Ahora bien, en el pasaje de hoy, el principio ese principio de sometimiento debía regir esa relación entre esclavos y amos, en la cual, si bien el amo tenía autoridad sobre el esclavo, ambos, tanto los esclavos creyentes como los amos creyentes, esto está dirigido a esclavos creyentes y a amos creyentes, ¿sí? Ambos debían someterse, reconocer el señorío de Cristo sobre sus vidas. Ahora bien, por extensión, la manera como nosotros podemos aplicar el pasaje de esta mañana es en relación a la a la relación laboral moderna entre empleados y empleadores. ¿Sí? O sea, no es que Pablo esté hablando en el contexto de empleados y empleadores, está hablando de amos y esclavos, pero el principio de sometimiento a la autoridad es el mismo. Y en nuestro tiempo lo podemos aplicar justamente a nuestra relación laboral como empleados y también los empleadores. Es cierto que los empleadores tienen autoridad sobre los empleados, pero ambos, como ya les dije, empleados y empleadores están sujetos al señorío de Cristo. Entonces, el pasaje de hoy nos va a ayudar a considerar esas motivaciones y actitudes que nosotros como creyentes debemos tener en nuestra relación laboral, tanto los empleados como los jefes o los empleadores. El texto de esta mañana, Efesios capítulo 6, versos 5 al 9. Efesios 6, versos 5 al 9. Capítulo 6, versos 5 al 9. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Efesios capítulo 6, versos 5 al 9. Página, mi querido Danielito. 1205. 1205, ya sabes, ya debiéramos sabernos la página de memoria. Dice la palabra de Dios: siervos, obedezcan a sus amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Es palabra de Dios, hermanos. Por favor, tomen asiento. Pablo inicia presentando un mandato de obediencia a los siervos. Ellos debían ser obedientes, pero con una obediencia, escucha, aquí viene algo vital, arrancamos con algo vital. No simplemente ser obediente de una manera externa. Esa obediencia de la cual Pablo habla era una obediencia o es una obediencia que iba más allá de una simple actitud externa. Fíjese que dice en el verso 5 de nuestro pasaje que esa obediencia debe llevarse a cabo con temor y temblor, dice, y con sinceridad de corazón. Esa actitud de temor y temblor y sinceridad de corazón es consecuente con la transformación interna producida por el Señor en las vidas de todo creyente, incluyendo en el contexto los que eran esclavos. ¿Sí? En el contexto de la carta, estas personas eran personas que eran esclavas y habían venido a la fe en Cristo, habían venido a los pies de Cristo. Y creo que lo que les voy a decir ahora es vital para comprender bien este mensaje. Y es un principio importantísimo, y es el hecho de que el Señor transforma la totalidad de nuestro ser. O sea, no es que el Señor transforma una parte
y otra parte no. Entonces, por decir algo, bueno, transforma no sé, mis relaciones familiares. Pero en el trabajo yo hago lo que me da la gana. No, no es así. En la transformación del Señor es una transformación integral. Somos una nueva creación en Cristo. ¿De acuerdo? La totalidad de nuestro ser. Entonces, en el contexto del pasaje, un esclavo del primer siglo se convertía en una nueva persona. Se convertía en una nueva criatura. Así como en nuestro día el creyente se convierte en una nueva criatura también. O sea, que en ese orden de ideas, el esclavo no dejaba de ser esclavo. O sea, su condición permanecía. No es que por ser creyente entonces ya no era esclavo. No, seguía siendo un esclavo. Pero era ahora un esclavo diferente, porque era un esclavo transformado por el poder de Dios. Y esa transformación, indudablemente, iba a tener un efecto en la forma como ese esclavo iba a servir a su amo. De igual forma, hermanos, la transformación de nuestra vida debe impactar la forma como trabajamos. Debe impactarlo todo, pero estamos hablando del trabajo. La manera como nosotros trabajamos, nuestra motivación y actitud hacia el trabajo. El punto es que todo nuestro ser ha de reflejar esa verdad bíblica de 2 Corintios 5:17 de que todo aquel que está en Cristo es una nueva creación, ¿cierto? No una persona mejoradita, no, una nueva persona, una nueva criatura. Y este pasaje de hoy denota una verdad esencial. Escuche, el servicio nuestro como creyentes en el ámbito del trabajo, repito, en todo, pero estamos hablando del trabajo, nuestro servicio como empleados, como trabajadores, debemos llevarlo a cabo como Cristo o con Cristo como el receptor de nuestro servicio. ¿Sí? Es a Cristo a quien servimos, eso es vital. Los esclavos creyentes del primer siglo y los trabajadores creyentes del siglo XXI debemos reconocer que servimos es a Cristo. Entonces, si usted es un creyente, su trabajo, mi trabajo, nuestro trabajo, es una expresión de alabanza y honra al Señor. Escuche, esto es muy profundo y muy importante y muy práctico, de hecho. Toda nuestra vida debe ser un acto de alabanza, todo. Y el trabajo es parte de nuestra vida. O sea, ¿cuántas horas por lo general una persona trabaja? Por lo general, si es una persona que trabaja a tiempo completo, estamos hablando de 40. Y de ahí para arriba. Hay muchas personas que trabajan más de 40 horas. O sea, el punto es, buena parte de nuestra vida la pasamos trabajando. Buena parte de nuestra vida la pasamos trabajando. ¿Cómo refleja ese aspecto de nuestra vida nuestra relación con Cristo? El hecho de que en realidad hemos sido transformados. 1 Corintios 10:31 dice esto, dice, entonces ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, dice, háganlo todo para la gloria de Dios. El trabajo es parte de ese todo. Ahora, en el pasaje de esta mañana, hermanos, fíjense, Pablo argumenta en el verso 5 que debemos servir con reverencia y sinceridad. ¿Por qué? Por la conciencia de que es a Cristo a quien servimos. Luego en el verso 6, Pablo dice que ese servicio ha de realizarse, palabras del pasaje, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Dios. Y luego en el verso 7, Pablo afirma que el servicio ha de llevarse a cabo de buena voluntad. De buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Cuál es el énfasis? El énfasis es servimos a Cristo. Ese es el énfasis. Servimos a Cristo. Es porque servimos a Cristo que debemos trabajar con temor y temblor, es decir, con reverencia y con sinceridad de corazón, buscando agradar a Dios en lugar de a los hombres. Colosenses 3:23. Ahí Pablo presenta una idea similar. Mire lo que dice. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Es la misma idea. Todo lo que hagan incluye nuestro trabajo. La pregunta es esta: ¿qué implicación práctica, hermanos, tiene esto con respecto a nuestro trabajo? Escuche,
pienso que una implicación muy clara es esta. Nosotros no debemos trabajar más duro o mejor cuando estamos siendo evaluados. No sé si usted en su trabajo a veces le evalúan. ¿Sí? Ahorita le voy a contar una historia con respecto a eso. El punto es que debemos trabajar con integridad y con compromiso y con excelencia siempre, siempre. Siempre, porque el jefe puede no estar ahí, pero nuestro verdadero jefe siempre está presente. Siempre está presente. Entonces, yo recuerdo, hace varios años, yo trabajaba como profesor de música en un colegio. Y cada año escolar, la directora del colegio hacía evaluaciones a los profesores. Pero resulta que la hacía de esta manera. La señora, a quien yo respeto y aprecio mucho, ella solía avisarle a los maestros el día y la hora de su evaluación. Y sinceramente yo nunca estuve de acuerdo con eso. ¿Por qué? Bueno, porque si a usted le dicen a la hora y el momento en que lo van a evaluar, por lo general, la reacción más común es, entonces voy a poner una cara bonita. ¿Sí? Eso pasa, somos humanos. Entonces quiero dar una impresión, la mejor impresión. Pero es que aquí no se trata de dar una buena impresión a las personas. En este caso que les estoy diciendo, la idea es que la directora pudiera saber la realidad. ¿Sí? La realidad del maestro en su día a día. Y para conocer la realidad hay que entrar en cualquier momento, y quizás 2 o 3 veces, o cuando sea. ¿Sí? Cuando el maestro no está preparado para que lo vayan a visitar. ¿Por qué les pongo ese ejemplo? Porque tiene que ver con el hecho de que nosotros servimos a Cristo. Y si nosotros servimos a Cristo, no se trata de si me están evaluando o no, si me están viendo o no, se trata de que nosotros, ustedes y yo, debemos buscar honrar a Cristo en nuestro trabajo. ¿Y cómo lo hacemos? Con excelencia, haciendo lo mejor que podemos, dando lo mejor de nosotros. ¿Sí? Y eso es independiente del trabajo que hagamos. No importa, usted puede tener un trabajo a nivel ejecutivo o puede estar teniendo otro tipo de trabajos más entre comillas, sencillos. ¿Sí? Usted puede, lo que sea, cuidar niños, limpiar casas, vender alguna cosa, lo que sea que usted haga. Lo que sea que usted haga. Hágalo exactamente. Hágalo para el Señor. Hágalo para el Señor. De lo mejor de usted. Esa es la forma como honramos al Señor en nuestro trabajo, dando lo mejor de nosotros. ¿Sí? Yo espero que ninguno de nosotros actúe así, pero yo sé que hay personas, porque eso es normal, que llegan al trabajo y están mirando el reloj a ver a qué horas es que se tienen que ir. ¿Sí? Y yo entiendo que hay trabajos que de pronto que pueden ser muy repetitivos y que pueden ser un poco, no sé, monótonos, pero yo creo que una actitud correcta ante un trabajo así es, Señor, ¿cómo puedo hacer esto mejor para ti? Sí, en lugar de estar mirando el reloj, pensando y llorando, ¿cómo te puedo servir mejor en este lugar? Un principio que no lo tengo ahí y es importante. No digo que siempre pase, pero hay un principio que es bíblico. Cuando uno es fiel en lo que la Biblia llama lo poco, ¿sí? Yo no estoy diciendo que aquí ningún trabajo sea lo poco. Es el principio del hecho de que si nosotros somos fieles al Señor, donde el Señor nos tiene hoy, probablemente, si es su voluntad, sabrá llevarnos a otras instancias. Repito, no estoy menospreciando ningún trabajo, porque escúchenme, mientras un trabajo sea honesto, mientras el trabajo que uno hace sea un trabajo que en ninguna medida vaya en contravía de la palabra de Dios, el trabajo dignifica. Dignifica. No hay ningún trabajo que uno deba menospreciar, al contrario, valorar y agradecer la oportunidad de que tenemos trabajo y que tenemos la oportunidad de honrar al Señor con nuestro trabajo. Eso es muy importante. Ahora, escúchenme. Alguien podría decir, sí, pastor, pero usted no conoce a mi jefe. Es que mi jefe es mala gente. Es que mi jefe es insoportable. Hermano, le voy a dar un secretito. No importa. No importa que su jefe sea insoportable. Si usted está ahí, usted está llamado a someterse a su jefe y a dar lo mejor de usted. Si usted tiene un trabajo que es tóxico, porque puede pasar, hay relaciones tóxicas, es preferible que usted se vaya y busque otro trabajo. Pero mientras esté ahí,
dé lo mejor de usted. Dé lo mejor de usted. Mire, no se lo digo yo, escuche las palabras de Pedro, en 1 de Pedro 2, versos 18 al 20, dice: siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto. Ahora escuchen, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Esa es la traducción de la Nueva Biblia de las Américas. Insoportables. Pastor, mi jefe es insoportable. 1 de Pedro 2, versos 18 al 20. ¿Sí? Porque mire lo que dice. Sigue, vuelve y dice: porque esto haya gracia. ¿Sí? O sea, la idea de que, si en el contexto, si el siervo honra al amo, a pesar de que sea insoportable, dice Pablo, esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, puede pasar que este jefe sea una persona injusta. ¿Sí? Y entonces, ¿qué dice aquí? Dice: ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. ¿Cuál es el punto? En el caso del jefe insoportable, mientras usted esté trabajando para el jefe insoportable, honre al Señor, sometiéndose y sirviendo a esa persona, a esa compañía, de la mejor manera que usted puede. ¿Qué estoy sufriendo? Ok, acaba de decir, es preferible sufrir por hacer el bien, ¿sí?, que por hacer el mal. Ahora bien, hermanos, debemos vivir nuestra vida teniendo presente siempre que nosotros le pertenecemos al Señor. Y acuérdense, lo dijimos la semana pasada, un día vamos a dar cuenta al Señor. Y mi convicción es que parte de lo que daremos cuenta es nuestro trabajo. Es que no hay razón para pensar que no. Si vamos a dar cuenta de nuestra vida, yo no veo ninguna de la Biblia que diga, bueno, vamos a dar cuenta de nuestra vida de esto, pero no del trabajo. Cuando resulta que pasamos mucho tiempo trabajando, vamos a dar cuenta al Señor de la forma como nosotros trabajamos, ¿sí? Si honramos al Señor o no. Entonces, ¿cuál es el argumento aquí que les quiero dar? Trabajemos de una manera que nosotros traigamos honra al nombre de Cristo y no lo contrario. Y eso lo podemos hacer en cualquier trabajo. En cualquier trabajo. ¿Sí? En cualquier trabajo. No sé si en sus países lo hay. En Colombia, especialmente antes, no sé tanto ahora, pero en Colombia antes había muchas personas que trabajaban brillando los zapatos. Entonces usted iba caminando por la calle y estaba el señor con su carrito, su lugarcito sentado, y usted se sentaba para que le brillaran los zapatos. Eso puede parecer algo muy sencillo, hermano, pero que brilla zapatos, que lo haga para el Señor, y que esos zapatos queden como un espejo. Eso honra, es la actitud del corazón, no es el tipo de trabajo. El tipo de trabajo es cambiante. Hoy el Señor lo pone a uno en una cosa, mañana en otra. Yo lo único que me imaginé era ser un pastor, ¿no? Créame, hermano, eso no está en mis planes. El punto es, el Señor nos pone en diferentes cosas que nos quiera poner a hacer, ¿sí? Pero la actitud del corazón debe permanecer siempre independientemente del trabajo. ¿Cuál es esa actitud? Señor, quiero honrarte, quiero agradar. Esa es. Luego, entrando al verso 8, Pablo dice algo muy especial. Habla de que cualquier cosa buena, dice, que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Cuál es el punto de Pablo aquí? Dios es un Dios hermosamente fiel, hermosamente bueno. Y la idea es que el trabajo hecho para el Señor no va a pasar desapercibido. Y eso se aplica para todo. O sea, todo lo que nosotros hacemos para el Señor no pasará desapercibido ante Él. De hecho, la palabra de Dios dice que ninguna cosa que se haga para el Señor es en vano, nada. Así de pronto el beneficio no se vea en esta vida, puede pasar. Puede pasar que en algunos casos hay personas que no ven el beneficio de su servicio todo en esta vida. Es que resulta que nuestra ciudadanía está en los cielos, no acá. ¿Sí? Aquí el punto de Pablo es, el Señor sabrá bendecir aquí en esta vida, pero también debemos tener presente
que todo lo que hacemos acá tiene un efecto en la eternidad. ¿Sí? Y es realmente allá donde más nos importa que podamos llegar a escuchar esas palabras, hermanos, esas palabras que vemos en Mateo 25, 21. Bien, bien, siervo bueno y fiel. ¿Sí? Que el deseo de nuestro corazón sea, independientemente de lo que hagamos, en el trabajo y en todo lo demás, porque esto incluye toda la vida, que un día, el día que vayamos a tener frente al Señor Jesucristo, podamos escuchar esas palabras. Fíjense que no vamos a escuchar bien siervo perfecto, porque ninguno lo es. Ninguno de nosotros lo es. Pero qué importante, bien, siervo, bueno y fiel. Esa palabra fiel para mí es muy importante. Siempre he pensado, siempre he dicho, el Señor no espera perfección, porque no lo somos. Ninguno de nosotros lo es. Pero el Señor sí espera fidelidad. Y al Señor le agrada la fidelidad. Usted quiere honrar a Dios, sea fiel. Sea fiel en todo aspecto, y en este caso, en su trabajo. Sea fiel. Todo lo que haga, haga lo mejor para el Señor. Todo. No importa lo que usted haga. Llegamos al final de nuestro pasaje, verso 9. Ahora Pablo se dirige a los amos. Y en el contexto moderno, a los empleadores. Les dice, ustedes amos, hagan lo mismo con sus siervos. Y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Nuevamente vemos aquí, el Señor no desvirtúa el hecho de que el amo o el empleador tiene autoridad sobre su subalterno. Este no es un tema de autoridad, la autoridad se mantiene, la autoridad permanece, pero el principio es que esa autoridad debe respetar al subalterno, debe tratar con dignidad a esa persona o personas que son subalternos. Dignidad. En otras palabras, si hay un jefe creyente, independientemente de que sus subalternos sean no creyentes, es inconcebible que un jefe creyente maltrate a sus empleados. Eso no está bien, eso no debe hacerse. El jefe creyente debe reconocer, según el principio de este pasaje, que él también tiene un Señor. Y ese Señor es Cristo, que es el mismo Señor del empleado creyente. Ese es el principio. Se mantiene la autoridad, pero debe haber dignidad. Tratar con dignidad a la gente. Y una de las cosas que Pablo afirma en este último verso es que ese Señor de todos, Señor de amos y de siervos, dice, está en los cielos. Está en los cielos y para Él no hay acepción de personas. Si usted mira en su Biblia, el verso 5, el primer verso de nuestro pasaje, fíjese que Pablo le dice a los siervos que obedezcan a sus amos en la tierra. Y eso es un punto importante. ¿Por qué? Porque Pablo clarifica por eso que esa autoridad que el amo terrenal tiene es temporal y es limitada. ¿Qué significa eso? Usted trabaja. Suponga que usted trabaja, no sé, usted tiene un jefe. Bueno, ese jefe tiene autoridad sobre usted temporalmente, mientras usted está en ese trabajo. El día que usted sale de ahí, esa persona no tiene ninguna autoridad sobre usted. 1, 2, la autoridad de esa persona está limitada solamente al campo laboral. Solamente. ¿Sí? Entonces esa es la idea. El amo en la tierra tiene una autoridad limitada y temporal. Pero hay un jefe que está en los cielos, que es nuestro Señor Jesucristo, cuya autoridad es ilimitada y eterna. Él tiene autoridad sobre nosotros en todo aspecto de nuestra vida y la tendrá por siempre. Ahí está la diferencia. Entonces Pablo le dice a los jefes, reconozcan que ustedes tienen un jefe en el cielo, un Señor en el cielo, que tiene autoridad sobre ustedes, así como tiene autoridad sobre sus siervos, sobre sus empleados. Entonces asegúrese, jefe, de tratar a sus empleados de una forma consecuente
con el hecho de que usted tiene un jefe y usted le reporta a ese jefe. En el contexto de la iglesia, por ejemplo, yo como pastor, no crea que yo aquí puedo hacer lo que me da la gana. Para eso tenemos unos ancianos. Yo le reporto a los ancianos, digamos de una manera formal, y yo le reporto a ustedes también de una manera formal. O sea, yo tengo que tener una conducta que sea consecuente con mi llamado. O sea, el punto no es, no hay nadie que no esté sujeto a autoridad. Todos estamos sujetos a la autoridad de alguien, y el que es el dueño de todo, no sé, de la empresa, el jefe de una empresa, igual depende del Señor. Sea creyente o no sea creyente, eso lo sabemos. Depende, todos dependemos de Dios al final del día. Entonces, que no se nos olvide eso, hermano. Que no se nos olvide eso. Y terminamos diciendo que en el pasaje también dicen que para Él no hay acepción de personas. ¿Qué significa eso? Ante el Señor, tanto el dueño de la empresa como el que limpia los baños son iguales. Así de simple. O sea, no es que hay una persona más importante porque desarrolla una labor que nosotros consideramos más digna. Olvídese de eso. Porque no es así. Si usted tiene un creyente, dueño de una empresa, si usted tiene un creyente que limpia baños, ante el Señor es exactamente lo mismo. Y el que limpia baños, límpielos para el Señor. Y el que es el dueño de la empresa, sirva al Señor. Y parte de ese servicio es trate con dignidad a sus empleados. Para terminar, aquí hay algo muy interesante. En el contexto del pasado, piensen eso. Ya con esto acabamos, está haciendo calor. En el contexto del pasado, podía haber, parte de la esclavitud en esa época era en los hogares, las personas tenían esclavos, siervos que les ayudaban a cocinar o lo que fuera, pero esclavos. Obviamente, en el contexto del hogar, si usted tenía el dueño de casa, la familia, habían venido a Cristo. Resulta que el esclavo también había venido a Cristo. Entonces, el esclavo en la casa era el esclavo y servía. Pero imagínense, y esto podía haber pasado. Resulta que el esclavo podía ser un líder en la iglesia. Entonces llegaba el domingo y usted podía tener al esclavo, no sé, quizás predicando o enseñando, y a la familia sentada. O sea, ¿cuál es el punto aquí? Ahí está muy claro el tema del sometimiento mutuo. Muy claro el tema del sometimiento mutuo. O sea, el esclavo podía tener autoridad espiritual sobre su amo en ese contexto. Interesante, me pareció algo muy interesante. Termino con estas preguntas. Ya. Para usted y para mí. Después de considerar lo que hemos visto hoy, escuche, hágase estas preguntas. Todos nos las debemos hacer. Yo me incluyo. ¿Doy lo mejor de mí en el trabajo que el Señor me ha concedido? Eso es algo que yo creo que usted puede responder de una. No hay que pensar mucho. No creo. ¿Cierto, Leí? Yo creo que uno puede. Eso es algo como rapidito. Pregúntese, ¿usted da lo mejor en su trabajo, sí o no? Lo mejor de usted para el Señor. ¿Trabaja usted con la intención de agradar al Señor Jesús? ¿Entiende usted que su trabajo puede ser un acto de alabanza si lo desarrolla con excelencia para honrar a Cristo? Si hay alguien aquí que tiene autoridad sobre otros en su lugar de trabajo, la pregunta que cae es esta: ¿cómo trata usted a aquellas personas que son subalternos suyos? ¿Cómo los trata? ¿Está usted tratando a toda persona con dignidad y con respeto, entendiendo que para el Señor no hay acepción de personas? Hermanos, mi oración es que el trabajo que nosotros desarrollamos sea un acto de alabanza para el Señor. Que todo lo que ustedes y yo hagamos en nuestra vida, y particularmente en nuestro trabajo, glorifique el nombre de Cristo. Escúcheme esto. Repito, no importa lo que usted haga, si su trabajo es un trabajo honesto, un trabajo que no contradice la palabra del Señor en ninguna medida, ese trabajo siempre va a tener el potencial de traer gloria al nombre de Cristo. Siempre.
Por eso le puse el ejemplo de los zapatos. Siempre, independientemente de lo que usted haga, su trabajo tiene el potencial para traer gloria al nombre del Señor. Recuerden, lo importante es la actitud del corazón. Esforcémonos por dar lo mejor en nuestros trabajos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Padre, damos gracias a ti en el nombre de Jesús por tu palabra. Damos gracias a ti por el principio que hemos aprendido en esta mañana, que creo que es algo muy práctico para todos nosotros, porque la gran mayoría de nosotros trabaja. Señor, ayúdanos a honrar. Y las personas que no trabajen igual entienden que en cualquier otro aspecto de sus vidas también estamos, o de nuestras vidas, estamos llamados a honrar. Pero particularmente con lo que hablamos hoy, ayúdanos a trabajar dando lo mejor de nosotros, no para ser vistos por los hombres, pero para agradarte y honrarte a ti. Y ayúdanos a entender, Señor, que estamos en el lugar donde nos tienes y, Señor, que tengamos siempre corazones agradecidos por los trabajos que tenemos, sabiendo que eres tú quien sufre esos trabajos, no solamente para que podamos a través de ellos suplir nuestras necesidades, que realmente eres tú quien las sufre a través del trabajo, pero muy especialmente, Señor, para que entendamos que en lo que estamos, cualquiera que sea nuestro trabajo, tenemos el potencial de hacerlo de forma tal que traiga honra a tu nombre. Ayúdanos a trabajar con excelencia, a servirte con excelencia en nuestro trabajo. Ayúdanos a dar lo mejor de nosotros para ti en nuestros trabajos, independientemente de lo que hagamos. Damos gracias a ti en el nombre de Jesús. Amén.